0800 extorsión, la medida de Delcy Rodríguez que deja al descubierto a Diosdado Cabello. Fin del CLAP o del poder comunal. Así va la reingeniería del gobierno encargado. Con el aval de Estados Unidos, la plataforma unitaria avanza a su ofensiva contra el chavismo. Nos encontramos nuevamente en la emisión estelar de noticias de Impacto Venezuela. Este martes 2 de junio de 2026 continuamos verificando cada hecho para mantenerlos bien informados. Soy Génesis Pérez, comenzamos. Durante años, Diosdado Cabello ha defendido a la mayoría de los funcionarios policiales y ha prometido mano dura contra las mafias que operan dentro de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, la creación del 0800 extorsión por parte de la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, sugiere que las denuncias contra policías, fiscales y jueces siguen siendo un problema de tal magnitud que ahora requieren un canal nacional exclusivo para ser atendidas. María José Prado nos explica. La nueva línea 0800 extorsión anunciada por Delcy Rodríguez llega con una lectura que trasciende la reforma judicial. Aunque el gobierno la presenta como una herramienta para combatir la corrupción, el anuncio también pone sobre la mesa una realidad incómoda. Las prácticas de extorsión atribuidas a funcionarios del sistema de justicia y de los cuerpos policiales continúan siendo una preocupación nacional. El mensaje adquiere especial relevancia porque se produce después de años en los que Diosdado Cabello ha defendido públicamente a los organismos de seguridad y ha advertido sobre la necesidad de combatir a los funcionarios corruptos. Sin embargo, la necesidad de habilitar una línea exclusiva para denunciar estos abusos evidencia que el problema no ha desaparecido y que los mecanismos existentes no han logrado erradicarlo. Quiero hacer justicia por los policías y las policías honestas de Venezuela. Quiero hacer justicia por los jueces y las juezas honestas de Venezuela. Quiero hacer justicia por los fiscales y las fiscales honestas de Venezuela. Y quiero acabar con la matraca y la extorsión. Se acabó, ya basta. El pueblo venezolano lo pide. Vamos sector por sector a escuchar sus propuestas. Vamos al diálogo por la justicia venezolana. El anuncio también tiene una lectura política. La línea es presentada apenas semanas después de que el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, insistiera en distintos operativos y discursos sobre la lucha contra la corrupción policial y las mafias enquistadas en organismos de seguridad. En ese contexto, la iniciativa de Rodríguez puede interpretarse como un mensaje interno dentro del propio oficialismo. Si todavía es necesario habilitar un canal especial para denunciar extorsiones, es porque los mecanismos de control existentes no han sido suficientes para erradicar el problema. La iniciativa coloca el foco no solo en los responsables de estos delitos, sino también en la capacidad del Estado para corregir prácticas que hoy reconoce como un problema de alcance nacional. Ahora vamos a conocer sus opiniones. Estos son los comentarios sobre la pregunta del día de la emisión matutina de hoy en Impacto Venezuela. España exige la extradición de 14 etarras presuntamente protegidos por el chavismo. Este escándalo de las redes criminales está ya en plena transición. ¿Pero crees que Delcy entregará a estos terroristas prófugos de la justicia española? Osvaldo Bravo nos comenta que Delcy debería entregar a todos aquellos que Europa y Estados Unidos pida, pero que no se la lleven a ella. José Villarroel dice que no le conviene por estar involucrada con los etarras. Marco Hernández afirma que sí los entregará. Ella va a entregar a cualquiera para salvar su pellejo. Carmelina Azuaje responde que no cree porque a ella no le conviene. Está demasiado involucrada. Las bolsas CLAP desaparecen en muchas comunidades mientras el chavismo reorganiza sus estructuras territoriales. Aunque no existe una eliminación oficial del poder comunal, crece la incertidumbre sobre si el gobierno está corrigiendo un modelo desgastado o simplemente cambiando la forma de mantener control político en los barrios. Juan Gutiérrez Gamba con los detalles. Recientes publicaciones en redes sociales alimentan el debate sobre la reestructuración del Estado. En estas plataformas circuló la versión sobre una supuesta eliminación legal de los consejos comunales y los comités locales de abastecimiento y producción por decreto presidencial. Sin embargo, agencias de verificación confirman que no existe ninguna medida jurídica que los disuelva. En muchas comunidades la realidad ha cambiado ante la reapertura económica y la reducción de subsidios estatales. Las bolsas CLAP dejaron de llegar regularmente sin explicaciones oficiales y varios jefes de calle estarían siendo absorbidos
por nuevas estructuras organizativas vinculadas al oficialismo. Se podía tardar unos 5 días, pero era regular, mientras que en otras zonas, en zonas populares, ya había irregularidad. Podían tardar hasta 3-4 meses para que se hiciera la distribución de la bolsa, por lo tanto no era mensual, sino que era de acuerdo a cómo llegara. Durante años, los CLAP y consejos comunales fueron señalados por sectores críticos como estructuras asociadas al clientelismo político y al control territorial en las comunidades, pero al mismo tiempo, para muchas familias también representaban una de las pocas ayudas disponibles en medio de la crisis económica. Ahora, mientras el gobierno impulsa discursos de reestructuración y gestión eficiente, para los analistas, mantener esa estructura significa reciclar su modelo de control comunitario bajo nuevas formas y nuevos nombres. No hay duda que la bolsa CLA para sectores muy vulnerables, con muy bajos recursos, constituye una ayuda. Pero como hemos dicho, las organizaciones de derechos humanos, esa no es la política pública ideal frente al tema alimentario. Aunque el poder comunal no ha sido eliminado oficialmente y la reorganización de operadores comunitarios reflejan que algo está cambiando dentro de la estructura territorial chavista, el verdadero reto es que estos cambios representen una verdadera rectificación institucional y no una adaptación política para preservar influencia y control en las comunidades venezolanas. La oposición venezolana va con todo y lanza un ultimátum fulminante. Respaldados por el poder de Estados Unidos, tras el histórico Pacto de Panamá, la plataforma unitaria se mueve con una presión sin precedentes para exigir elecciones presidenciales y no permitir que el régimen vuelva a ganar tiempo con negociaciones vacías. Quique Frías nos comenta. La plataforma unitaria se blinda y envalentona con el respaldo del gobierno de Estados Unidos y el cumplimiento de la agenda de los 3 pasos para la transición en Venezuela. Con el reagrupamiento de sus dirigentes en el país y tras haber llegado, dice, a un punto de acuerdo con la Casa Blanca, la presión máxima la dirige contra el gobierno encargado de Delcy Rodríguez. Esto hasta que se celebren elecciones presidenciales libres, justas y transparentes. En esta oportunidad, Estados Unidos tiene un papel fundamental que nosotros consideramos que tiene que ir mucho más allá de simplemente ser un veedor. Tiene que ser un acompañante activo del proceso. Es decir, Estados Unidos es el garante de que lo que allí se acuerde de las partes se cumpla, como bien ha venido haciéndolo hasta el momento en su papel, digamos, de tutelaje frente a la situación que estamos viviendo. Hay una relación fluida con la líder, particularmente por parte del gobierno de Estados Unidos, incluso con la plataforma unitaria. Juan Pablo Guanipa, rostro del liderazgo político venezolano en los últimos años, recorre el país impulsando la estrategia de la ruta electoral, pero también advirtiendo que en esta nueva fase de negociaciones la plataforma unitaria no permitirá jugarretas del chavismo para ganar tiempo, como ya ocurrió en el pasado. ¿Qué va a ser distinto en esta oportunidad? Aquí no vamos a repetir aquellos procesos en los que el régimen ganaba tiempo y no había forma de que hubiera una posibilidad de salida a la crisis del país. En esta negociación van a estar involucrados los Estados Unidos, que son los que ejercen mayor poder en la Venezuela actual. Y eso es lo que nos puede permitir que se ejerza presión. De acuerdo a declaraciones de sus propios líderes y también el Acuerdo de Panamá, el plan de la plataforma unitaria se ciña al de Estados Unidos, pero con matices. Primero, sostener la presión nacional e internacional. Segundo, impedir que el chavismo gane tiempo con negociaciones vacías. Y tercero, concretar una fecha de elección presidencial con garantías reales, observación y condiciones verificables. Se va a pelear hasta que tengamos elecciones presidenciales y con elecciones presidenciales lograr el cambio político que aspira el país. La señora Delcy Rodríguez no es legítima, no representa a nadie. Ella tiene que salir de una presidencia que no le corresponde. El pacto logrado en Panamá no solo aparece como una columna fuerte para construir el cambio en Venezuela, también como una señal política de confianza para una Casa Blanca que, tras el operativo militar del pasado 3 de enero, es, sin lugar a dudas, quien toma las decisiones de cómo se moverá Venezuela, tanto en el presente como en el futuro inmediato. Reportó para ustedes Quique Frías, Impact
Impacto Venezuela. Desde el Foro de la Libertad de Oslo, María Corina Machado llamó a la comunidad internacional, especialmente a Europa, a involucrarse de manera activa en el proceso de transición venezolana. Su petición encontró eco en el gobierno noruego, cuyo canciller reafirmó el compromiso de acompañar los esfuerzos orientados a la reconstrucción institucional y a la consolidación de una salida democrática para Venezuela. Juliana Palmar con los detalles. Ante líderes políticos, activistas y defensores de derechos humanos reunidos en el Oslo Freedom Forum, la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado aseguró que Venezuela atraviesa una fase decisiva de su lucha por la libertad y solicitó el acompañamiento de la comunidad internacional. La dirigente pidió apoyo concreto, ordenado e inmediato para respaldar la transición democrática y la recuperación institucional del país. Because Venezuela is beginning to bloom again, and my responsibility is to create the conditions for our country to flourish. To freedom fighters everywhere, and especially to those in this room, the new Venezuela that is already rising will be a beacon of hope and liberty. It will be a land where families reunite and a base for the global fight against tyranny. Your struggle is ours. In our nation, you will have your fiercest allies. El llamado encontró receptividad en Noruega. Tras reunirse con Machado, el canciller noruego Espen Barth Eide reiteró el compromiso de su país con los esfuerzos orientados a alcanzar una solución democrática en Venezuela. El llamado encontró receptividad en Noruega. Tras reunirse con Machado, el canciller noruego Espen Barth Eide reiteró el compromiso de su país con los esfuerzos orientados a alcanzar una solución democrática para Venezuela y destacó la importancia de fortalecer las instituciones como condición para la estabilidad y la recuperación económica. Un proceso democrático es el único camino hacia la estabilidad y prosperidad duraderas en Venezuela. Las reformas económicas deben ir de la mano con las reformas democráticas. El progreso real requiere instituciones sólidas. Pero más allá del respaldo internacional, Machado también planteó un cambio de enfoque político. Afirmó que la resistencia cumplió su papel en los años más difíciles de la crisis venezolana, pero sostuvo que el país necesita ahora una nueva etapa centrada en la gobernabilidad, la reconstrucción institucional y la capacidad de alcanzar acuerdos para recuperar el funcionamiento del Estado. No responsible Venezuelan wants chaos. No serious Democrat wants revenge, collapse, or disorder. A country emerging from repression, institutional destruction, and economic ruin needs order. It needs a transition that is peaceful, credible, and disciplined. That is why we recognize the strategic value of the U.S. government framework built around institutional stabilization, economic and social reconstruction, and democratic transition. Con el respaldo expresado desde Oslo y una narrativa enfocada en la gobernabilidad, María Corina Machado intentó proyectar ante la comunidad internacional una nueva etapa para la oposición venezolana, la de la construcción de consensos y la reconstrucción del país. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Ahora pasamos a ver el acontecer en materia internacional. Comenzamos con el portal de la casa Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Exilio cubano en Miami propone reinstaurar la Constitución de 1940 ante un eventual cambio político en la isla. En un histórico encuentro en Miami, líderes del exilio cubano, empresarios y figuras políticas defendieron la Constitución de 1940 como la única base jurídica legítima para una futura transición democrática en Cuba, rechazando cualquier herencia del modelo castrista. Respaldados por la creciente presión de la administración de Donald Trump hacia La Habana, los defensores de esta Carta Magna, la última aprobada libremente en la isla, destacaron que sus sólidas garantías individuales y su arraigo histórico son la clave para desmantelar al régimen y reconstruir una institucionalidad verdaderamente libre y representativa.
Plan Retorno. ¿Cómo funciona el sistema de abandono voluntario del país para los migrantes irregulares en Chile? El presidente chileno José Antonio Kast firmó un decreto para activar el Plan Retorno, una drástica pero estratégica medida que otorga un plazo de 180 días para que los migrantes irregulares abandonen voluntariamente el país sin sufrir sanciones ni prohibiciones de reingreso. Tras advertir que quienes entraron de forma clandestina tendrán que abandonar al país más pronto que tarde, el gobierno de Kast endurece su postura al dejar claro que aquellos que rechacen este plan humanitario de salida voluntaria enfrentarán de inmediato la aplicación de la ley a través de expulsiones forzosas. Rusia lanza el mayor ataque contra Ucrania de los últimos meses. Hay al menos 18 muertos. Rusia ejecutó uno de los ataques aéreos más masivos de toda la guerra al lanzar 656 drones y 73 misiles contra Ucrania, un bombardeo letal que dejó al menos 18 muertos, incluido un niño, y decenas de heridos en ciudades como Kiev y Dnipro. La ofensiva lanzada por el Kremlin como represalia y dirigida a destruir infraestructura militar y energética burló los escudos ucranianos con misiles balísticos interceptables, lo que llevó al presidente Volodymyr Zelensky a lanzar un desesperado y urgente llamado a Donald Trump y a Europa para el envío inmediato de sistemas de defensa Patriot. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este lunes que Israel y Hezbollah habían acordado detener los combates y añadió que las conversaciones con Irán avanzaban a un ritmo rápido después de haber parecido en riesgo debido a la ofensiva israelí en Líbano. Escuchemos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes que Israel y Hezbollah habían acordado detener los combates y añadió que las conversaciones con Irán avanzaban a un ritmo rápido después de haber parecido en riesgo debido a la ofensiva israelí en Líbano. Las autoridades libanesas confirmaron luego que Hezbollah aceptó una propuesta impulsada por Washington para cesar sus ataques contra Israel a cambio de que las fuerzas israelíes suspendan su ofensiva sobre Beirut. Trump dijo en su red Truth Social que había hablado con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y que mantuvo una muy buena llamada con representantes del grupo libanés pro-iraní Hezbollah. Según el republicano, Netanyahu le prometió no enviar tropas a los suburbios en el sur de Beirut, como había amenazado anteriormente, mientras que Hezbollah acordó cesar totalmente el fuego. El anuncio se da antes de la cuarta ronda de negociaciones directas entre Israel y Líbano el martes y miércoles. Irán acusó el lunes a Israel de cruzar las líneas rojas en Líbano y amenazó con abrir nuevos frentes, a pesar de la tregua vigente desde el 8 de abril. También reiteró que cualquier acuerdo con Estados Unidos dependerá precisamente de la implementación de un alto al fuego efectivo en Líbano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzaban a un ritmo acelerado, pese a que los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto en Oriente Medio parecían tambalearse, tras nuevas amenazas lanzadas por la Guardia Revolucionaria Islámica. En paralelo, la frágil tregua alcanzada entre Líbano e Israel el 17 de abril seguía bajo presión. El acuerdo nunca llegó a aplicarse plenamente y ante el deterioro de la situación, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el lunes en Nueva York para abordar la crisis. Durante la sesión, las Naciones Unidas instaron a ambas partes a respetar el alto al fuego. Impacto Venezuela, como siempre, les agradece su compañía y les invita a seguir conectados con nuestro contenido actualizado en la web y redes sociales. Buenas noches.